Hola, bienvenido, bienvenida, donde quiera que me escuches. La expansión de la conciencia es un tema que está de moda, que todos escuchamos hablar y que todos nos preguntamos qué es la expansión de la conciencia y sobre todo cómo lo puedo lograr y para qué. Vamos a poner un ejemplo que quizás sirva de mucha ilustración para saber en qué consiste la expansión de la conciencia. Si tú le explicas a un niño de 4 o 5 años que no sea un cerebrito obviamente, una ecuación de un cálculo de trigonometría, ¿crees que te va a entender? No, ¿verdad? No nos va a entender obviamente. Si tú le explicas a una persona que ha vivido en un pueblito toda su vida y que nunca ha salido de ahí, cómo es África o cómo es Europa o cómo es, no sé, Kuala Lumpur o cómo es los Emiratos Árabes Unidos, puede tener una ligera idea de lo que le estás contando, pero entenderte no, porque nunca ha salido de su pueblo, nunca ha salido de su ciudad. Entonces, si no es una persona que tenga acceso a internet y que haya conocido todos estos medios por medio de internet, no te va a entender. ¿Cómo vas a ampliar la conciencia del niño y cómo vas a ampliar la conciencia de esta persona que está en un pueblito para que te entienda muchas otras cosas? Bueno, al niño vas a tener que enseñarle con mucho tiempo, poco a poco, otras ecuaciones antes de las de trigonometría, y vas a tener que esperar a que crezca. Eso es lo que sucede hoy en día, que ya hemos crecido, ya podemos expandir nuestra conciencia, ya hemos crecido en un plano evolutivo. ¿Cómo vas a hacer para que la persona que está en un pueblito te entienda cómo es Egipto, por ejemplo, si nunca ha escuchado hablar de las pirámides? Le puedes platicar, le puedes decir y no te va a entender, llevándolo a conocerlas. Bueno, pues la manera de expandir nuestra conciencia, la principal manera para mí es la lectura, leer mucho, leer muchísimo, aprender de todo lo que nos interesa saber, si estamos en un área de la economía, si estamos en la área de lo que sea, pero si queremos saber de temas espirituales, leer a los grandes iniciados, a los grandes maestros. Eso es algo que amplía nuestra conciencia. Otra técnica que amplía nuestra conciencia es verdaderamente impresionante. Cuando yo le explico a la mayoría de las personas que asisten a mis conferencias que estar en el aquí y en el ahora no es no pensar en el pasado y en el futuro, sino que es un estado de conciencia, no me entienden. Y de hecho, la primera vez que yo escuché de hablar de eso y que yo lo leí, yo no entendía tampoco. Me costó escalones de conocimiento. ¿Por qué uso tanto lo de escalones de conocimiento? Porque conforme subes un poco, es como si estuvieras ascendiendo tu conciencia, subiendo a otro nivel vibratorio. Cuando vas con conocimientos, subiendo escalones de conocimiento, subiendo, vas alcanzando otro nivel de conciencia que te permite entender cosas que en el nivel de conciencia que permanecemos normalmente no podemos entender. Si nos explican cómo es la energía, cómo está el universo conformado, cómo está todo junto, si nos explican qué es la ciencia cuántica, si nos explican por qué las palabras producen vibración y por qué tenemos que tener cuidado con los decretos, no lo entendemos si estamos en un cierto nivel de conciencia. Si nos hablan de la ley de la atracción, la queremos usar solo para cuestiones materiales y luego no entendemos por qué no funciona. No funciona porque no es únicamente para cuestiones económicas, que es como se ha usado erróneamente la ley de la atracción. La ley de la atracción es más que todo para usarla en un plano evolutivo y no funciona porque tu nivel de conciencia no te permite entender realmente cómo funciona, cómo es el lenguaje del universo. Entonces, si quieres ampliar tu conciencia, haz los ejercicios de estar en el aquí y en el ahora. ¿Cómo se hacen? Se hacen estando presentes. Si yo voy bajando una escalera, como bien nos explica el gran maestro Eckhart Tolle, me concentro en cada paso que doy con todos mis sentidos. No pienso en nada más, porque siempre estamos como robotizados. Si yo voy bajando un escalón y otro y me concentro en los escalones, en lo que estoy haciendo con mis 5 sentidos, voy a estar presente. Igual que si me estoy lavando las manos y me concentro en
agua, si está fría o caliente, si pongo mis sentidos, mi olfato en cómo huele el jabón, estoy parando ese torrente de pensamientos que entran al día, que son de 60,000 a 80,000. Y ese torrente de pensamientos queda una nube que no nos permite ver nuestra verdadera conciencia. Por eso se le llama el despertar de la conciencia y por eso se llama ampliar la conciencia. Entonces puedes leer mucho, leer sobre todo a los grandes maestros, a los grandes iniciados, a los grandes sabios de Oriente, practicar los ejercicios de estar en el aquí y en el ahora, estar presente con atención plena y con tus 5 sentidos y ser muy abierto a todas las enseñanzas nuevas que hay. Poner mucha atención y ser muy observador a todas las nuevas enseñanzas que están llegando de alguna manera a todos los medios de una manera quizás que pareciera saturada, porque todo eso está ampliando nuestra conciencia, todo eso está haciendo que ese niño de 3 o 4 años pueda poco a poco ir entendiendo una ecuación de trigonometría y que ese ser humano que estaba en un pueblito pueda ir entendiendo cómo es Egipto, cómo funciona un cohete espacial, cómo es que hemos ido a la luna, todas esas cosas, toda esa expansión de la conciencia se logra poco a poco, leyendo, estando en el aquí y en el ahora, siendo, digamos, como se dice en inglés, muy open mind, muy de mente abierta, para entender que el mundo y el universo no son esa pequeña cosita que nuestras falsas creencias nos han hecho creer. El mundo y el universo es algo mucho más allá y solo expandiendo tu conciencia vas a poder entender qué hay más allá de nuestras narices, qué hay más allá que no nos ha podido permitir nuestra pequeña conciencia. Hay que expandirla, hay que abrirla, subiendo escalones de conocimiento para que la luz de la conciencia se vaya ampliando y nos permita entender muchos conceptos que no podemos entender bajo una mirada local, bajo una mirada de falsas creencias, bajo una mirada supremamente pequeña. Expande tu conciencia, lee, medita. La meditación es otra de las maravillosas herramientas que tenemos para expandir nuestra conciencia, porque la meditación nos ayuda a controlar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro ego, y con eso vamos empezando a limpiar nuestra conexión, a conectarnos con el universo. Es un arma maravillosa. Creo que podemos decir que tenemos 3 armas maravillosas para expandir nuestra conciencia, que son la lectura, estar en el aquí y en el ahora y la meditación. Utiliza estas 3 técnicas para expandir tu conciencia y vas a empezar a darte cuenta cómo empiezas a ver verdaderamente cómo es el mundo. Bienvenido a esta nueva era de expansión de la conciencia. Gracias.